Mientras releía aquella ilegible carta, pensé nunca que mis crédulos adversarios podrían estar más en lo cierto de lo que yo habría admitido en un primer momento. Después de todo, aquellas montañas por las que se rehuía el paso podían ser el reducto de seres extraños y posiblemente con deformidades hereditarias, aun cuando no hubiese ninguna raza de monstruos nacidos en estrellas tal como pretendía la tradición. En tal En tal supuesto, no resultaría del todo descabellada la presencia de cuerpos extraños en los ríos desbordados. ¿Acaso era excesivamente descabellado suponer que tanto las antiguas leyendas como los recientes relatos descansaban sobre un fundamento real? Pero incluso albergando tales dudas, me sentía avergonzado de que tan grotesca muestra de incoherencia como era la increíble carta de Henry Ackley hubiera podido ocasionarla. Al fin contesté la carta de Ackley adoptando un tono de cordial interés y solicitando información más pormenorizada. Su respuesta me llegó casi a vuelta de correo y en ella se incluía, tal como me había prometido, una serie de instantáneas de escenas y objetos ilustrativos de lo que tenía que contarme. Eché un vistazo a las fotografías al tiempo de sacarlas del sobre y experimenté la extraña sensación del espanto que se siente ante la inmediatez de lo prohibido, pues a pesar de lo borrosas que estaban la mayoría de ellas, poseían un endiablado poder de sugestión. Acrecentado además por el hecho de tratarse de auténticas fotografías, verdaderos eslabones ópticos de lo que reproducían y el producto de un proceso de transmisión impersonal sin sombra alguna de prejuicios, falibilidad ni falsedad. Cuanto más la miraba, más me persuadía de que no me había equivocado al tomar en serio a Aquele y su historia. Desde luego, aquellas fotografías aportaban pruebas concluyentes de que en las montañas de Vermont había algo que, cuando menos, estaba fuera del alcance de nuestros conocimientos y creencias. Lo peor de todo eran las huellas de pisadas, una instantánea tomada en el lugar donde relucía el sol, eso, en un sendero totalmente enfanado, en medio de una desierta altiplanicie. Una sola mirada me alcanzó para cerciorarme de que allí no había trucaje alguno, pues los guijarros y briznas de hierba nítidamente perfilados que se apreciaban en el campo de visión eran la mejor garantía de la corrección de la escala y hacían imposible cualquier intento de doble exposición trucada. Por darle un nombre lo califiqué de pisada, pero creo que sería más correcto decir huellas de zarpa. Ahí no hay más resultado difícil de intentar describirla, y lo único que puedo decir es que era algo horrible de rasgos similares a los cangrejos y que no sabría precisar qué dirección seguía. No era una huella muy profunda ni reciente, pero su tamaño era aproximadamente el del pie de un hombre de estatura normal. A partir de un rastro central se proyectaban en direcciones opuestas varios pares de pinzas dentadas, de todo punto desconcertante, si en que como parecía aquello era exclusivamente un órgano de locomoción. Otra de las fotografías, sin duda una instantánea tomada con muy poca luz, mostraba la boca de una cueva en un terreno muy frondoso, con una piedra esférica obstruyendo la abertura. En la superficie pelada que había justo delante podía distinguirse cabalmente una densa red de extrañas huellas, y al examinar la fotografía con una lupa evidencié con cierta preocupación que eran similares a las de las otras instantáneas. Una tercera fotografía mostraba un círculo de estilo druídico de piedras levantadas en las cumbres de una desolada montaña. Eran en torno al críptico círculo de hierba, estaba muy aplastada y arrancada. Si bien no pude detectar ninguna pisada, ni siquiera con ayuda de la lente, se advertía fácilmente que se trataba de un lugar perdido en el auténtico mar de deshabitadas montañas que se divisaban en segundo plano y se perdían en un horizonte neblinoso. Pero si la más espeluznante de todas las fotografías era aquella en que se veía la pisada, la más sugerente sin duda era la de la gran piedra negra encontrada en los bosques de Round Hill. La había fotografiado
desde lo que debía ser su mesa de trabajo, pues podrían verse hileras de libros y un busto de Milton en segundo término. A lo que parecía, la cámara había enfocado verticalmente la imagen con una superficie algo curva e irregular de uno de dos pies, pero decir algo más exacto sobre aquella superficie o sobre el espacio general de la piedra entera casi supera los límites del lenguaje. Ni siquiera podía imaginar los rarísimos principios geométricos en que se había inspirado para su corte, pues no cabía duda de que se trataba de un corte artificial, ya que jamás había visto nada tan insólito e inequívocamente ajeno a este mundo. Apenas pude distinguir alguno de los jeroglíficos esculpidos en la superficie, pero uno o dos de los que vi me dejaron estupefacto. Claro que muy bien podía tratarse de una falsificación, pues yo no era la única persona que había leído el monstruoso y abominable Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hajret. Con todo, me hizo estremecerme al reconocer ciertos ideogramas que mis estudios me habían enseñado a poner en relación con los misterios más espeluznantes y despiadados de seres que habían tenido una semi-existencia descabellada antes de formarse la Tierra y los otros planetas del sistema solar. De las 5 fotografías restantes, 3 eran de terrenos pantanosos y montañosos que parecían demostrar huellas de ocultos y perniciosos moradores. En otras se veía que una extraña huella en el suelo, muy cerca de la casa de Ackley, que seguro decía había fotografiado de mañana tras una noche en la que los perros habían ladrado con mayor ímpetu que de costumbre. Estaba muy borrosa y difícilmente podían extraerse conclusiones de ella, pero tenía un repugnante parecido con aquella otra huella de pie o zarpa fotografiada en la desierta altiplanicie. En la última fotografía se veía la casa de Ackley, una preciosa casa de blanca fachada con 2 pisos y una buhardilla, construida haría algo más de un siglo, y con un césped bien cuidado y una vereda bordeada de piedras que conducía a una puerta de estilo georgiano, labrado con delicado gusto. En el césped había varios perros policía de gran tamaño, tendidos junto a un hombre de aspecto agradable, con una barba gris recién cortada, que debía ser el propio Ackley, fotógrafo de sí mismo a juzgar por la perilla conectada a un tubo que empuñaba en su mano derecha. De las fotografías pasé la extensa y apretujada carta, sumiéndome durante las 3 horas siguientes en un abismo de inexplicable horror. Aquello que Ackley no había hecho sino esbozar ligeramente en su anterior carta, lo describía ahora con todo lujo de detalles, ofreciendo largas transcripciones de palabras oídas en los bosques durante la noche, largas descripciones de monstruosas formas rosáceas avistadas en medio de la frondosa espesura al caer la noche sobre las montañas, y una terrible narración cósmica derivada de la aplicación de una profunda y diversificada erupción a los interminables discursos de antaño del demente y fingido espía que acabó suicidándose. Me encontré ante nombres y voces que habían oído en otros lugares relacionadas con las más espantosos que cabe imaginar: Yugot, Gran Cthulhu, Tas, Tazatogan, Yoxotot, Rilé, Nyarlathotep, Azathoth, Hathor, Jian, Leng, el lago de Hali, Betmora, la señal amarilla, Ilmur, Cartulos, Bran y el Magnum Innominandum, y me vi extasiado a través de infinitos eones e inconcebibles dimensiones, a mundos antiguos y exteriores que el demente autor del Necronomicon no había sido empezado a intuir
Allí se hablaba de los pozos de vida primigenia, de los ríos que descendían de aquella manantial y finalmente del riachuelo que procedente de uno de aquellos ríos se había fundido inextricablemente con los destinos de nuestro planeta. Mi cerebro era un torbellino que no acababa de dar vueltas y sin antes había intentado encontrar una explicación a las cosas. Ahora empezaba a creer en los más anormales y fantásticos maravillas. Las pruebas eran abrumadoras y aplastantes y la fría y científica actitud de Ackley, una actitud que distaba siglos de lo demencial, fanático, histérico y hasta de los gratuitamente especulativo, tuvo un tremendo impacto sobre mis facultades críticas. Cuando terminé de leer aquella espantosa carta, logré comprender los temores de Ackley había llegado a alojar y me dispuse, gracias, y me dispuse a hacer lo que estuviera en mis manos para mantener alejada a la gente de aquellas despobladas y encantadas montañas. Incluso hoy, cuando el transcurso del tiempo ha atenuado la presión experimentada y me ha hecho modificar mis acciones y horribles dudas, hay cosas de aquella carta de Ackley que no me osaría mencionar, ni siquiera expresándolas en palabras sobre el papel. Casi me alegro de que hayan desaparecido la carta, la grabación y las fotografías, y solo deseo, por razones que no demoraré en explicar, que no llegue a revelarse al nuevo planeta Allende Neptuno. ¿Qué? Tras la lectura de aquella carta puse fin definitivamente a mis polémicas sobre los horrores de Vermont. Las argumentaciones de mis contrarios quedaron sin respuesta o postergadas tras algunas disculpas y con el tiempo la controversia cayó en el olvido. Durante los últimos días de mayo y a todo lo largo de junio mantuve una correspondencia ininterrumpida con Ackley, y si bien debido a que de vez en cuando se extraviaba una carta, teníamos que volver sobre nuestros pasos y realizar una enorme labor de reproducción. Lo que hacíamos en términos generales era comprobar nuestras notas en los puntos oscuros de la mitología con el fin de llegar a establecer una precisa correlación de los horrores de Vermont con el corpus general de leyendas primitivas de todo el mundo. De entrada convenimos prácticamente que aquellas morbosidades y al final migo de las cumbres de Himalaya pertenecían a la misma categoría de monstruosidades encarnadas, concebidas también interesantísimas conjeturas de carácter zoológico que me habría gustado consultar a mi colega universitario, el profesor Dexter, de no mediar la tangente orden de Ackley, de no hacer partícipe a nadie fuera de nosotros. Sé lo que ocurría. Si desobedezco ahora esa orden, es porque creo que en el actual estado de cosas, una advertencia acerca de aquellas remotas montañas de Vermont y de aquellas cumbres del Himalaya que algunos intrépidos exploradores cada vez están más empeñados a escalar, puede favorecer más a la seguridad pública que el guardar silencio. Algo concreto que estábamos a punto de desentrañar era el desciframiento de los jeroglíficos de aquella afrentosa piedra negra, algo que muy bien podría hacernos entrar en posesión de secretos más arcanos y más asombrosos que cualquiera otros hasta entonces como oídos por el hombre. Hacia finales de junio llegó la grabación fonográfica remitida desde Battleboro, pues Aqueley no confiaba en la seguridad que pudiera ofrecer el ramal que discutía al norte de dicha ciudad. Empezaba a tener cada vez más sospechas de que era acechado, sensación esta que se empeoró debido a la pérdida de algunas cartas, y hablaba continuamente acerca de las insidias de ciertas personas a las que consideraba instrumentos y agentes de los seres ocultos. De quien más sospechaba albergaba era del desabrido granjero Walter Brown, que vivía solo en una ruinosa vivienda de la ladera que daba a los frondosos bosques y que era visto frecuentemente holgazaneando por las esquinas de Bellows,
Bellows Falls, Newfound y South Londonderry. Del modo más inexplicable y sin razón aparente alguna, Ackley estaba persuadido de que la voz de Brown era una de las que en cierta ocasión oyó en el curso de una horripilante conversación. Además, en otro momento vio una huella de pisada o de zarpa en los aledaños de la casa de Brown, lo que juzgó un siniestro presagio. Curiosamente, cerca de ella había huellas de pisadas de Brown, pisadas enderezadas hacia la casa. Así pues, la grabación fue echada al correo en Brattleboro, a donde la llevó a Kelly tras llevar su Ford a lo largo de las solitarias carreteras secundarias de Vermont. En la nota que acompañaba la grabación, confesaba que empezaba a tener miedo de aquellas carreteras y que del día era peligroso repetir una y otra vez saber demasiado, a menos que uno se encontrara remota distancia de aquellas taciturnas y siniestras montañas. Pensaba trasladarse lo antes posible a California a vivir con su hijo, pero por muy duro que resultara abandonar el lugar donde se centraba todos sus recuerdos y sentimientos ancestrales. Antes de poner la grabación en el aparato que pedí prestado al rectorado de la universidad, rectifiqué cuidadosamente todas las aplicaciones aparecidas en las diversas cartas de Ackley. La grabación fue obtenida hacia la 1 de la mañana del 1 de mayo de 1915, cerca de la boca cerrada de de una, de una, cerrada de una gruta de la frondosa vertiente occidental de Dark Mountain, justo encima de los terrenos pantanosos de, de siempre. El lugar debía estar hubiese llevado hasta allí al fonógrafo, el dictáfono y unos cilindros para grabar en espera de obtener resultados, efectivos. Anteriores experiencias le habían incitado a confiar en que la víspera de mayo, la horrible noche del Sabbat de las leyendas esotéricas europeas, sería una toda probabilidad, una flecha mucho más fuerte, mucho más fructífera que cualquier otra. Y efectivamente, volvió a oír voces en aquel lugar. Al contrario de que la mayoría de las voces oídas en el bosque, la sustancia de la grabación era casi ritual y contenía una voz indiscutiblemente humana. Si bien Askeley no lograba identificarla, desde luego no era la de Brown, más bien parecía corresponder a un hombre con mayor nivel de educación. La segunda voz, empero, continua con auténtico misterio, pues se trataba de un maldito susurro que no guardaba la menor sensatez. A pesar de expresarse con palabras que detonaba un excelente inglés y un acento académico, el fonógrafo y el dictáfono no debían actuar por igual a lo largo de toda la grabación, y naturalmente ellos representaban un gran inconveniente debido a la lejana y encubierta naturaleza del ritual.
por lo que el registro de las voces era en realidad muy fragmentario. Akeley me había proporcionado una transcripción de lo que él creía eran las palabras pronunciadas y volví a repasarla mientras me disponía a escuchar el aparato. El texto tenía más de tenebroso y enigmático que resueltamente horrible, aunque el conocimiento de su origen y procedimiento de reproducción le infundía un halo de horror superior a cualquier palabra que pudiera pronunciarse. Intimaré de reproducirlo aquí en su integridad en la medida que lo resuelve, aun cuando estoy persuadido de que me lo sé de memoria, no solo por la lectura de la transcripción, sino por haber escuchado la grabación infinidad de veces. No es algo que uno pueda olvidar sencillamente. Sonidos irreconocibles. Una voz humana, masculina, culta. Es el señor de los bosques incluso para y los presentes de los hombres de Leng, por lo que desde los abismos de la noche hasta los vorágines del espacio y desde las vorágines del espacio hasta los abismos de la noche, siempre las alabanzas al gran Cthulhu, a Tazatogua y a aquel que no puede ser nombrado, siempre sus palabras, Azatot, siempre sus alabanzas y exuberancia para el chivo negro de los bosques, ya Shub Nigurat, el cabrón negro de las mil crías. Una imitación susurrante del lenguaje humano. Shub Nigurat, el cabrón, viejo de las mil crías, voz humana. Y aquí que el señor de los bosques, siendo 7 y 9, descendió los peldaños de Lonix, le tributa a él en la vorágine, Azatot, aquel que quien tú no has sido instruido maravillas, sobre las alas de la noche, muy lejos del espacio y muy lejos aquel de quien Yugot es el Benjamín, mirando solo en el negro éter del círculo exterior. Voz susurrante, ir entre los hombres y encontrar las formas de hacerlo, de que aquel que está en la vorágine debe conocer a Nyarlathotep, enérgico mensajero, debe entregársele cuenta de todo, y él tomará la apariencia de los hombres con la máscara de cera y la indumentaria que oculta y descenderá del mundo de los 7 soles para burlarla. Voz humana. Antotep, gran mensajero, portador de singular alegría a Yu. Interrupción del diálogo, por llegarse al final de la grabación. Tales fueron las palabras que me dispuse a escuchar cuando puse en marcha el fonógrafo. Reveló que un cierto temor y renuncia me retenían cuando apreté la palanca y oí el rasgar de la punta de zafiro en los primeros surcos. Pero percibí una sensación de alivio al comprobar que las primeras débiles y fragmentarias palabras derivaban de una voz humana, una voz suave y educada, con un ligero acento bostoniano, y que en cualquier caso no era de nadie que produciese de la región montañosa de Vermont, mientras escuchaba aquellas exasperantes y sutiles voces. El diálogo que me pareció no diferir en nada de la transcripción que tan escrupulosamente debía haber Akeley, y aquella suave voz bostoniana salmodiaba ya Shub Nigurat, el cabrón negro de las mil crías. Y entonces oí la otra voz. Aún hoy siento un estremecimiento retrospectivo cuando pienso en la tremenda impresión de que me produjo, aun cuando ya estaba sobre aviso por lo que me había dicho aquellos a quienes posteriormente he descrito. La grabación afirma afirman que no encuentran afirman no encontrar en ella sino una tosca patraña, a lo mejor prueba de un estado de locura.
pero estoy convencido de que pensaría de forma diferente si hubiera oído la maldita grabación o leído el grueso de la correspondencia de aquel y sobre todo esa terrible y enciclopédica segunda carta. Después de todo, es una verdadera lástima que no me atreviese a desobedecer a Ackley y les dejara escuchar la grabación a otros, y no menos lástima es igualmente que todas sus cartas se perdieran. A mí, que tenía una impresión de primera mano de los sonidos reales y que era conocedor del trasfondo y de las circunstancias aquella voz me pareció algo monstruoso. Siguió inmediatamente a la voz humana en ritual respuesta, pero tuve la sensación de que era una morbosa eco que se reproducía a través de inescrutables abismos en inimaginables infiernos exteriores. Hace ya más de 2 años que escucho por última vez aquel espeluznante cilindro de cera, pero aún hoy y estoy convencido de que en cualquier momento puedo percibir en mis oídos aquel tenue y diabólico susurro. Pero aunque aquella voz no deserta mis oídos, no he logrado aún considerarla lo suficientemente como para dar una descripción gráfica de ella. Era como el zumbido de algún repugnante y gigantesco insecto transformado tediosamente en el lenguaje articulado de una rara especie, y estoy planeando persuadido de que los órganos que lo producían no guardaban la menor semejanza con los órganos vocales del hombre, ni incluso con ninguno de los familiares conocidos. Tenía, tenía ciertas singularidades de timbre, duración y armonía que hacían de este fenómeno algo completamente ajeno a lo propiamente humano y a la vida terrenal, algo completamente ajeno a lo propiamente humano y a la vida terrenal misma. Nada más captarlo mis oídos aquella primera vez que casi quedé atolondrado, por lo que el resto de la grabación la oí sumido en una especie de inconsciencia somnolencia. Al llegar al párrafo más largo de la voz apreciable, se intensificó en extremo aquella sensación de inclemente infinidad que tanto me chocó al oír el precedente más breve párrafo. Al final, la grabación terminaba bruscamente en el momento en que se oía con desacostumbrada claridad. La voz humana se acerca cero bostoniana. Pero yo continué sentado con la mirada irracionalmente perdida hasta mucho después de detenerse automáticamente el aparato. Huelga decir que escuché muchas más voces aquella increíble grabación y que hice exhaustivos intentos para analizar veces. Huelga decir que escuché muchas más veces aquella increíble grabación y que hice exhaustivos intentos para analizar y comentarla tras, comparar mis notas con las de Ackley. Sería inútil y alarmista repetir aquí todo lo que sabemos en conclusiones, pero puedo adelantar que creíamos haber dado con una pista de origen de algunas de las más genuinas y repulsivas costumbres de las antiguas y crípticas religiones de la humanidad. Nos parecía asimismo evidente que había vínculos antiguos y complejos entre aquellos misteriosos seres extraterrestres y determinados y representantes de la raza humana. Hasta dónde llegaban estos vínculos y hasta qué punto puede cotejarse su actual estado con el de épocas anteriores. No nos atrevíamos a conjeturar, pero en cualquier caso daban pie a un sinfín de escalofriantes especulaciones. Parecía haber una horrorosa e inmemorable relación en determinados periodos entre el hombre y el infinito desconocido. Todo demostraba que los espantosos seres que aparecieron sobre la Tierra venían del mismísimo planeta Yugot en los confines del sistema solar, pero no eran sino la vanguardia de una espantosa raza extraterrestre cuyo origen último debe residir incluso mucho más allá del continuo espacio-tiempo einsteiniano o mayor cosmos conocido.
Entre tanto, continuábamos hablando de la piedra negra y de cuál sería la mejor forma de enviarla a Arkham, pues Ackley no estimaba conveniente que fuera yo a visitarle el escenario mismo de su alucinante investigación, por una y otra razón. Temía que fuera transportado siguiendo una ruta ordinaria o convencional. Finalmente resolvió que lo mejor sería llevarlo a campo a través hasta Bellows Falls y allí enviarle en el ferrocarril de Boston y Maine a través de King, Wichendon y Fitchburg, aunque ellos significaba tener que conducir por caminos de montañas más solitarios y más rodeados de bosques que la carretera principal que conducía a Brattleboro.